Gloria a Jesucristo. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, a todos los amigos que nos visitan, personas que vienen por primera o segunda vez, les saludamos, les damos una cordial bienvenida a este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. Aquí alabamos y glorificamos al Dios Todopoderoso y también enseñamos su bendita palabra. Saludo a todos los hermanos y amigos que también están participando del culto, allí desde sus hogares a través del canal en YouTube Refugio para el Alma TV. Donde quiera que se encuentren, deseamos que el Señor colme sus vidas de muchas bendiciones. Aleluya. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13. Gloria a Jesucristo. Los que no tengan Biblia en las pantallas, también se va a proyectar cada versículo que estemos leyendo acá. Capítulo 13 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Vamos a tomar el verso 4. Dice la palabra del Señor lo siguiente: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, dándote la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, Señor. Tú eres la única razón por la cual venimos a este lugar, porque entendemos, Señor, que nuestras vidas dependen enteramente de tu gracia y de tu bendita misericordia, y que nuestras almas necesitan ese alimento espiritual que solo puede venir de tu presencia. Mil gracias, Señor, porque creemos que tú estás aquí. Tu palabra dice que donde quiera que 2 o 3 se congreguen en tu nombre, allí estarías tú en medio de ellos. Gracias por este pueblo precioso, por cada amigo, por cada hermano, por todos los que desde sus hogares también están participando del culto. Gracias por tu bendita palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Yo no conozco la condición espiritual, ni los problemas, ni las dificultades de cada persona, pero tú sí los conoces, Señor. Envía la palabra en esta tarde, Dios mío. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra satisfaga esas necesidades espirituales, esas necesidades afectivas, psicológicas, Señor. Glorifica tu palabra en cada vida. Sana a los enfermos, liberta a los oprimidos por el diablo, salva las almas, Señor. Úngeme con tu Santo Espíritu. Pon en mis labios el mensaje que tú consideres oportuno para tu pueblo en esta tarde, y que tu Santo Espíritu lo aplique allá en lo profundo de cada corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, dándote de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, gloria a Dios. Procura que tu vida gire en torno a la voluntad de Dios. Es el tema que el Señor me ha regalado para compartirles en esta preciosa tarde. Procura que tu vida gire en torno a la voluntad de Dios. El verbo procurar, que también es sinónimo de tratar, significa hacer diligencias y esfuerzos para conseguir lo que se desea. Hacer diligencias y esfuerzos para conseguir lo que se desea. Nosotros sabemos
que hay cosas en esta vida que si alguien desea obtener, necesariamente tiene que hacer diligencias y esfuerzos. Nadie puede decir, hermano, quiero una casa y ya. Usted puede decirlo 5,000 veces, pero si quiere realmente adquirir esa casa o cualquier otro interés que tenga, usted se tiene que esforzar. Amén. Tiene que trabajar, tiene que ahorrar, tiene que haber un esfuerzo. Hay personas que llegan 6, 7 de la noche de su trabajo y están construyendo su casita. Se quedan hasta las 10, 11, 12 de la noche pegando ladrillos, haciendo una cosa, otra, porque anhelan tener algo. Igual el que estudia con tanto esfuerzo, hay quienes estudian con demasiado esfuerzo, otros no, otros tienen el privilegio de que sus padres le paguen la carrera, pero hay personas que no, y tienen que trabajar literalmente de sol a sol y salir de allí para una universidad porque quieren salir adelante. Y un título profesional no lo venden en una papelería. Tiene que estudiar toda una carrera para poder lograr ese objetivo que anhela. Pues cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, hermano y amigo, es algo similar. Uno no hace la voluntad de Dios con venir a un culto, porque eso es lo que hace el religioso. El religioso piensa que con ir cada semana por allá a su lugar de cultos, que ya está. No, cuando nosotros vamos a la palabra, hermano y amigo, la Biblia nos enseña que hacer la voluntad de Dios demanda varias cosas, entre ellas la inclusión de mi voluntad. Yo debo querer agradar a Dios. Usted debe querer agradar a Dios. Es el primer paso que hay que dar. Si usted no quiere, ¿cómo lo vamos a obligar? Si usted no quiere agradar a Dios, si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, si no quiere conocer a Dios, porque Dios es real, y usted, si se lo propone, puede llegar a conocer a Dios. Y no le estoy diciendo que va a ver a Dios en una forma física, porque Dios es espíritu, dice la Biblia. Pero el hecho de que Dios sea espíritu no significa que no sea persona. Dios tiene más personalidad que cualquiera de nosotros. Él ve, Él escucha, Él siente, Él ama. Y también odia el pecado, odia la maldad, odia la injusticia. Dios escucha y Dios se deja conocer de quienes le buscan, de quienes se acercan a Él con un corazón sencillo. Nadie puede llegar a decirle: Señor, se tiene que dejar conocer de mí. No, no, no. Cuando usted se acerca a Dios con una actitud humilde, reconociendo que usted es polvo, porque aunque de pronto le ofenda, pero esa es la realidad, lo que usted y yo somos es polvo. Es eso. Por más espectacular que sea su cuerpo, querida dama, por más fuerzas que usted tenga, querido caballero, es polvo. Somos polvo. Amén. Polvo eres y al polvo has de volver. Esa es la realidad del ser humano, por más que se crea lo que quiera creerse. Somos polvo, independientemente de la grandeza que llegue a alcanzar un hombre. Hay hombres que, humanamente hablando, han alcanzado unas alturas impresionantes, pero siguen siendo polvo. Y llega el día en que la humanidad asiste a su sepelio. Pregunte por los grandes hombres de la historia
a ver qué quedó de ellos. Dice la historia que cuando Alejandro Magno estaba agonizando, Alejandro Magno, aquel gran rey griego que gobernó buena parte del mundo en el siglo III antes de Cristo, y apenas con 33 años en Babilonia, hermano, le dio una fiebre impresionante. Algunos dicen que fue envenenado. Hay varias conjeturas en torno a su muerte, pero cuando él presintió que definitivamente ya moría, porque hay personas que estando en agonía ya algo les dice: de esta no salimos, y él mandó llamar a sus médicos y a sus generales y les dijo: quiero que todo el oro que yo tengo, todo, lo rieguen por todo el camino donde va a ser llevado mi féretro, y que mis manos vayan afuera del ataúd. Y alguien le preguntó: ¿y por qué quiere ese deseo? Y dijo: para que la gente entienda que el oro y las piedras preciosas, todo lo que uno tenga, aquí se queda, y las manos afuera del ataúd, para que la gente sepa que uno se va de este mundo con las manos vacías. Tremenda, hermano, reflexión de un hombre que en su momento fue el más poderoso del mundo, que derrotó nada más y nada menos que al imperio persa, que era el más poderoso en aquel entonces. Y el imperio persa, con un ejército de unos 300,000 hombres, Alejandro Magno con un ejército de 30,000 hombres los derrotó. Era imparable. Pero la Biblia dice, porque la Biblia habla de Alejandro Magno, que él iba a ser cortado muy joven, y en efecto murió de 33 años, cuando apenas él quería seguir conquistando el mundo. Pero no, la vida del hombre depende de Dios. Y cuando Dios dice que hasta aquí llega fulano de tal, hasta ahí llega. Puede ser el más poderoso del mundo, como lo fue Alejandro Magno. ¿Quién lo creyera, hermano? Aparece en la profecía bíblica como un rey poderoso, pero el que es más poderoso que Alejandro Magno y que cualquier otro hombre, dijo: va a morir joven. Y murió joven, porque cuando Dios dice algo, no hay nadie que pueda cambiar lo que Dios ha dicho. Entonces, amado hermano, eso somos nosotros, polvo. Estamos aquí por un tiempo corto, porque ni siquiera vivimos como vivieron personas miles de años atrás. Hubo hombres, Matusalén vivió 969 años. Hoy el que lleve 69 años le dicen: uy, qué bueno, usted ya ha vivido mucho. Amén. Cuando Matusalén tenía 69 años estaba en su adolescencia, hermano. Era un adolescente de 69 años. Hoy no, ya el de 69 ya es un anciano. Gloria a Dios. Entonces la vida es demasiado corta, y sabemos por las Escrituras que de esta tierra, cada persona que muere, permítame utilizar esta expresión, da un salto hacia la eternidad. Amén. De aquí al morir, su alma cruza el umbral de la muerte, lo que también se conoce como el más allá, que las Escrituras nos hablan con claridad acerca de qué sucede con el ser humano después de que muere. ¿Qué sucederá con su alma, hermano y amigo, después de que usted muera? Eso depende de usted, no depende de su familia. Cuando la gente ignora la palabra,
Entonces le deja el asunto de la salvación del alma a la familia. Hagan novenas por mí. Y usted ve a la pobre familia diciendo que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. No, pues si así fuera de sencillo, hermano, usted y yo estaríamos perdiendo el tiempo aquí. Deberíamos estar por allá rumbeando y haciendo tantas cosas, porque me muero y mi familia en 9 días me saca de allá. Qué falacia, qué engaño. Amén. Entonces se va la gente a la eternidad sin Cristo. Yo no sé si era que el rico del cual nos habla el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas creía eso, porque él vivió una vida desordenada, entregada al pecado, a los placeres, al desorden. Y murió el rico, dice la palabra, y fue sepultado. Y en el Hades, el equivalente del infierno, el lugar a donde van las almas de los que se pierden, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Pero ¿cómo así si se había muerto? Sí, murió el cuerpo, el alma no muere. El alma de este hombre llegó al infierno y alzó sus ojos estando en tormento. Veía, sentía, oía, hablaba, y vio de lejos un lugar muy diferente al lugar donde él estaba. Él estaba en un lugar de tormentos, un lugar terrible. El Señor Jesucristo dice que en el infierno el fuego nunca se apaga, el gusano de ellos nunca muere. Y vio de lejos a Abraham, al padre Abraham. Para los judíos, independientemente de la época, usted puede hablar con un judío hoy y para ellos Abraham es su padre. Israel es la única nación en el mundo que sabe quién fue su padre biológico: Abraham. Y el padre de la nación de Israel es Abraham. Eso lo enseña David. Para nosotros Abraham es el padre de la fe. Es decir, Abraham es padre por parte y parte. Padre de una nación, y dice la palabra de multitudes de naciones, porque si vamos un poco más allá, los musulmanes también son descendientes de Abraham, los árabes. Pero hablemos de nuestro contexto: el padre de la fe. Pero también para los judíos es el padre de la nación judía. Entonces, cuando este rico, dice la palabra, llegó al Hades, el equivalente del infierno, dice que alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham, y le llamó la atención algo: Lázaro, aquel mendigo que permanecía casi siempre a la puerta de su casa, que nunca este rico se dignó en mandarle un platico de comida, nunca. Lo que dice el Señor es que este mendigo llamado Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Era tan miserable el rico, tan tacaño, que nunca se dignó en decir: llévenle un platico de comida a ese mendigo. Nunca. Seguramente le fastidiaba verlo allá a toda hora fuera de la casa. Y el texto nos da a indicar que sacaban las basuras de la casa del rico y las ponían afuera, y entonces el pobre mendigo esculcaba a ver qué sobras iban allí, y era su alimento. Y le llegó la cita a cada uno con el destino. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Mira, amado hermano, que el Señor Jesucristo da detalles. Cuando un hijo de Dios muere, su alma no queda a la deriva. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es el equivalente al paraíso. Permítame, le explico algo, amado hermano. El Hades era la figura, digamos, o el lugar al que iban las almas que se perdían
antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra. El seno de Abraham era el lugar a donde iban las almas de los justos, porque hubo justos, toda la vida ha habido justos también, como ha habido impíos, ha habido justos. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, parte en dos la historia de la humanidad, pero también, hermano, genera un cambio abrupto allá en las profundidades de la tierra. Porque tanto el Hades, antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el Hades y el seno de Abraham quedaban en las profundidades de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo muere, por un lado Pablo dice que Él subió a lo alto, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Es decir, todas las almas de los justos que estaban en ese lugar temporal, llamado el seno de Abraham, fueron trasladadas al paraíso. Por eso cuando el ladrón que muere al lado de él se arrepiente y reconoce que Jesucristo, ese hombre que estaba ahí crucificado, no era un hombre cualquiera, sino que era el Mesías de los judíos, el Salvador de Israel, el Salvador del mundo, este hombre le dice: por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo no le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el Hades. Él le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué dijo el Señor? A partir de este momento, cada persona que muera confiando en mí. Recuerde que el Nuevo Testamento habla de morir en Cristo y de morir sin Cristo. Todo el que muere en Cristo, su alma es llevada al paraíso, gloria al Señor. Pablo dice que él tuvo una experiencia sobrenatural mediante la cual fue llevado al paraíso. El paraíso es como, por decirlo de alguna manera, amado hermano, la antesala del cielo. Al paraíso van las almas de los justos y al infierno van las almas de los que se pierden. Ahora, ¿por qué una persona va al cielo y por qué otra va al infierno? Eso depende de cada persona. No depende de la familia, no depende de que Dios lo quiera mandar a usted para el infierno. Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Es más, Dios no manda a nadie para el infierno. La gente se tira sola al infierno. Lo que Dios quiere evitar es que las almas vayan al infierno. Por eso se predica el evangelio, por eso se predica la palabra, para que la gente conozca la verdad. Porque la mayoría de nosotros crecimos bajo el engaño de la religión. ¿Por qué la gente ora en una sala de velación por un muerto? Por los muertos no hay que orar, hermano, amigo. Ya no hay que orar por el muerto, ya lo que hay ahí es un cadáver. En ese ataúd está el cadáver de quien fuera su mamá, su papá, su hermano, su hijo, el que haya sido, el cadáver, no la persona, porque lo que hace persona a alguien es su alma, no el cuerpo. Por eso usted notará que nunca, hablando de un cadáver, se habla de persona. Se le dice cadáver, despojos mortales, sus restos, lo que quedó de la persona. Amén. Pero ya no se dice esa persona que hay en ese ataúd, no, el cadáver que hay en ese ataúd. Los despojos mortales de fulano de tal. Eso fue lo que quedó, porque así está establecido. Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces mire, permítame conjeturar, si trasladamos la historia del rico de Lucas 16, la historia que cuenta el Señor Jesucristo, que no es una parábola, es una historia que Él cuenta. Amén. Las parábolas son de otra naturaleza, y en los evangelios hay parábolas,
pero también hay historias. No todo lo que el Señor Jesucristo decía eran parábolas. Amén. Y si trasladáramos esa escena, ese entierro, ese velorio a nuestros tiempos, por el rico, hermano, hubieran hecho una cantidad de actos religiosos. Les hacen homenajes. ¿Han visto por las noticias? Muere fulano de tal, homenajes. Un homenaje al señor fulano de tal. Le cantan canciones, le declaman poemas. Y dicen en muchos casos murió el más grande. Murió un cantante por ahí en estos días y por ahí siempre no falta el titular, murió el más grande. Y entonces salió alguien e hizo una reflexión. Bueno, y entonces en últimas de cuentas, ¿cuál es el más grande? Porque todo cantante que muere dice murió el más grande. Entonces, ¿cuál es el más grande pues? Miren la necedad del ser humano. Murió el más grande. ¿Cuál más grande, hermano? El más grande es Dios. El más grande es el Dios Todopoderoso y Él no muere. Entonces, si usted puede imaginarse el velorio de ese rico y la gente aquí haciendo oraciones, lo que ellos llaman novenas, y que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Y la gente se va, dice que para la casa, hermano, y hablan maravillas, los ramos de flores. ¿Para qué un ramo de flores en el velorio de uno, hermano? ¿Para qué? A mí es de las cosas más absurdas que me parece. ¿Para qué un ramo de flores sobre un ataúd? Yo no le veo lógica a eso. Es muy respetable, pero hermano, a mí no me gusta. A mí no me gusta eso. Es que es absurdo. ¿Para qué un cadáver ya flores? ¿Para qué? ¿Seré muy amargado yo? Usted lo puede llamar como quiera, pero a mí no me gusta. Y la gente se va, ay, esos ramos de flores, ese ataúd tan bonito. No, pues qué maravilla, hermano. ¿Sí vio ese ataúd tan hermoso? Hermano, puede ser como dijo alguien por ahí, que lo entierren en un huacal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un ataúd y un huacal? Si igual es un cadáver en estado de descomposición. Y luego en la casa continúan con el proceso de la novena, y el alma de esa pobre persona en el infierno. La familia, mire, este hombre dice: yo tengo 5 hermanos en mi casa. Y le rogó, le suplicó al padre Abraham que enviara a Lázaro a su casa, es decir, que Lázaro resucitara de los muertos y fuera a la casa del rico y reuniera a sus 5 hermanos y les dijera: mire, su hermano, permítame conjeturar, su hermano Juan está en el infierno. Pongámosle nombre, se llamaba Juan. Estoy conjeturando. Está en el infierno y les manda a decir que por favor se arrepientan. ¿Sabe qué dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si no oyen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Mire, amado hermano, amigo, el vehículo, el instrumento, el medio que Dios dejó para que los hombres conozcamos la verdad y seamos salvos, se llama la palabra de Dios. Aquí no hay otros medios, no hay otros métodos. Dios no permitió esa figura de que los muertos vinieran de allá. Dios prohíbe eso. Dios prohíbe consultar a los muertos. Hay gente que en su ceguera espiritual prefiere ir dizque a preguntarle a un muerto en lugar de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué hago? Al nombre de Cristo. Y mire la ignorancia de la gente, hermano. Mire, cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano, logra tomar el control de la mente de una persona.
los entorpece, los embrutece. He oído gente decir: yo siento a mi papá que va conmigo, casi siempre, casi todos los días yo lo siento a mi lado. Pues le tengo una mala noticia: no es su papá, no es su papá, no es su mamá, no es. La Biblia enseña que las almas de los que mueren no pueden volver acá. Se haya ido para el cielo o se haya ido para el infierno, acá no pueden volver. Esa es una estrategia que usa Satanás para engañar a la gente, para que en lugar de depositar su confianza en el Dios Todopoderoso, depositen la confianza en los muertos. Yo le pido a mi mamá, dicen algunos, ella me ayuda, y es más, yo la siento a mi lado. Dios tenga misericordia de esa pobre gente, hermano, y les quite esa venda, porque a su lado, con todo el respeto, si fuera su caso, amigo que me escucha, no anda su mamá, ni su papá, ni su hijo. No, anda un demonio. Y perdóneme ser tan cruel al decirle esta realidad, pero es que a usted lo engañaron. O muéstreme por la palabra, busque en la Biblia, ¿dónde dicen las escrituras que al lado de Abraham andaba su padre Taré? ¿Dónde dice la Biblia eso? Que al lado de Salomón andaba su padre David, Salomón tenía tanta sabiduría, es porque su papá siempre estaba al lado de él. ¿Dónde dice la Biblia eso? Jamás. La Biblia enseña que el que muere es reunido a su pueblo. Amén. Si hacía parte de los justos, pues es reunido al pueblo de los justos. Si hacía parte de los injustos, pues es reunido al pueblo de los injustos, es decir, a los que se pierden. Al nombre de Cristo. Vayamos al libro del profeta Isaías, por favor, capítulo 8. A Dios sea la gloria, aleluya. Isaías, capítulo 8. Cristo vive. Aleluya. Vamos a tomar los versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Consultará, dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y no es lo que hace mucha gente. Usted ve en los cementerios gente, dice que hablándole a un cadáver, hermano, 3 metros bajo tierra, le ponen música. ¿Quién dijo que un cadáver oye? Y es más, en esa tumba no está el alma de quien fuera su papá, su mamá, su hijo, su familiar. No, hermano, amigo, no. Por eso un hijo de Dios no debe andar visitando tumbas. Yo no lo recomiendo. Es que yo no veo a nadie visitando tumbas, hermano. Sí, se le hacía un entierro digno a la persona, porque tampoco fue un animal lo que se murió. Pero ya, yo no encuentro en la Biblia a nadie visitando cada vez, digamos cada mes, cada 6 meses, cada año la tumba de su familiar y llevándole flores. No, hermano, no. Murió fulano de tal, lo sepultaron, hasta luego. ¿Por qué? Porque se entiende que allí lo que hay es unos despojos mortales. Menos ir a hablarle a esa tumba.
menos ir a contarle al difunto que todo lo que está pasando en la casa. No, por favor, Dios quiere quitarle esa venda. Dios quiere que usted conozca la verdad y sea salvo. Y menos ir donde un medium para consultar a su mamá. Hágame venir a mi mamá, hágame venir a mi papá. Dios prohíbe eso a través de las Escrituras. Dios prohíbe consultar a los muertos. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Usted no cree que Dios puede darle la respuesta que necesita? Y mire, amado hermano, Dios saca a la luz y deja en vergüenza a muchos instrumentos, a todos los instrumentos de Satanás. Recuerdo hace por allá unos años, recién muerta Lady Di, la princesa Diana. Muchos de ustedes recuerdan, hermanos, eso fue un boom mundial. Por esa semana de lo único que se hablaba era de la muerte de la princesa Diana. Y alguien contó una anécdota. Alguien contó que Diana, estando en vida, una vez fue a consultar a uno de esos brujos de cabecera que tienen los ricos, porque como hay brujos de estrato 1, hay brujos de estrato 6 también. Y los ricos también tienen sus brujos por allá de alto estatus o de gran estatus. Y dice la historia que Diana le consultó a este brujo: dígame una cosa, de Carlos, recuerdan el príncipe Carlos, su esposo entonces, de él y yo, ¿quién va a morir primero? ¿Y sabe qué le dijo el brujo? Carlos. Y ahí está don Carlos todavía. El engaño del diablo, amado hermano. Dice que ir donde un miserable brujo, un instrumento del diablo, a preguntarle por el futuro, hermano. No, amigo. Menos su futuro no está en una carta, menos en un tabaco. O bueno, en un tabaco sí, porque le puede producir cáncer y lo mata. El dueño de nuestro futuro es el Dios Todopoderoso. Y yo no tengo que andar preguntándole a Dios: Señor, ¿cuándo me voy a morir? ¿Quién se va a morir primero, mi esposa o yo? Eso sería una necedad. Lo que yo sí debo pedirle al Señor es: Señor, ayúdame a serte fiel hasta el día de mi muerte. Eso sí. Usted no tiene que andar preocupado, hermano, que cuándo será que yo me voy a morir, que quién se va a morir primero. No, hermano, Dios sabe quién se va a morir primero, y Él hace conforme a su voluntad. Pero yo sí le puedo preguntar a Dios cosas como, por ejemplo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Yo sí le puedo decir: Señor, revélame tu voluntad con respecto a esta decisión. Tengo el propósito de hacer esto o aquello. ¿Será que es tu voluntad que lo haga? Y cuando usted y yo oramos de corazón, Dios nos dice sí o nos dice no. Porque le pedimos que dirija nuestros pasos. Pero no hay que ir donde un brujo, y menos donde los muertos. Usted y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios a través de la oración. La oración, amado hermano, ese recurso poderoso que tenemos los hijos de Dios. Por eso la Biblia nos dice: orad sin cesar. En la oración está la fortaleza del cristiano. En la oración está la dirección de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Dios escucha las oraciones de los justos. En San Juan, el Evangelio según San Juan, nos dice la palabra: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué significa eso, hermano y amigo? Amigo, usted que quiere que Dios lo escuche y que necesita que Dios lo escuche, pero es un pecador.
Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace su voluntad, a ese oye. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, amigo que me escucha? Que usted se arrepienta de todos sus pecados, que usted crea en Jesucristo y lo reciba como su Salvador personal. Cuando usted toma esa decisión, entonces Dios comienza a escucharlo. A partir de ese momento Dios lo escuchará y comenzará también a dirigir su vida, a sanar su corazón, a sanar esas heridas del pasado, esos traumas que usted arrastra desde la niñez. Hay gente que viene con traumas desde el vientre de su madre. Amén. Una persona, por ejemplo, que ha sido rechazada desde el vientre de su madre, hermano, arrastra esa desgracia durante toda su vida. El único que puede sanar a una persona, sanar su corazón y su alma de esos traumas, es el Dios Todopoderoso. Al nombre de Cristo. La mayoría de nosotros llegamos a este camino con traumas, amados hermanos, muchos traumas, pero Dios fue sanando, Dios fue restaurando, Dios fue libertando, y por eso, hermano, hemos podido superar tantas cosas. Usted no se puede quedar, amado hermano, mirando hacia atrás. Usted no se puede quedar estancado en su pasado. Hermano, es que a mí me hicieron, es que a mí me maltrataron, hermano. Conjugue todo eso en pasado. Usted hoy tiene que decir: a mí Dios me libertó, a mí Dios me sanó, a mí Dios me restauró, a mí Dios me salvó, a mí Dios me ha bendecido. Aleluya. Un hijo de Dios no tiene por qué andar conjugando su vida en tiempo pasado. Nosotros conjugamos en presente y en futuro, no en pasado. Hay cristianos que tristemente, hermano, viven aferrados a su pasado. Por eso es que no han podido avanzar en la vida espiritual. Por eso es que no han podido crecer. Por eso es que no han podido superar tantos traumas, tantas amarguras, porque viven atados a su pasado. Su cordón umbilical parece que todavía está allá, atado al vientre de su madre. Y como quizá fue rechazado, maltratado, abusado, entonces cristianos que no han permitido que Dios sane sus corazones, que no han rendido a Dios su pasado, eso no les deja crecer. Qué triste, hermano. En cada congregación usted puede encontrar personas cristianas bautizadas de años en la iglesia, pero todavía con unas amarguras en el corazón, con unas depresiones. ¿Por qué? Hay cosas que no le han entregado al Señor. Hay cosas de las que nunca quisieron despojarse, amado hermano. Hay cosas de las que usted y yo tenemos que despojarnos para que Dios pueda sanarnos. Amén. Hay cosas a las que usted tiene que renunciar, entre ellas su pasado. Renuncia a su pasado, ya. Hermano, es que me abusaron, ya. Alabe a Dios que lo salvó y dígale: Señor, sana mi corazón, dame paz, ayúdame a superar esos traumas del pasado. Dios lo hace. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo no le estamos pidiendo a los muertos ni a una imagen en la pared. Ahora le estamos pidiendo al Dios Todopoderoso que oye. A Él le interesan sus problemas, a Él le interesan esos traumas que usted trae del pasado. A Dios le interesa libertarnos a usted y a mí de todo eso, para que podamos disfrutar de una verdadera libertad espiritual, para que podamos disfrutar de la verdadera paz de Dios. Dios da paz.
El Espíritu Santo produce gozo. Al nombre de Cristo. ¿De qué depende eso? De la decisión que cada uno de nosotros tomemos. Aquí nos dice el texto base que tomamos, Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Tiempo atrás, usted y yo no andábamos en pos de Dios. En el contexto religioso andábamos en pos de los ídolos, otros iban en pos de los brujos, otros iban a los cementerios. Y en cuanto al pecado, hermano, andábamos en pos del pecado. Los unos por allá detrás de un matorral consumiendo marihuana, otros en una cantina, otros en los prostíbulos, hermano, pero había pecado en nuestras vidas. Nuestras vidas giraban en torno al pecado. Algunos de ustedes recuerdan, hermano, que por ejemplo el viernes ya el mundo denomina al viernes como el día cultural, viernes cultural. En las oficinas el viernes es el día más delicioso para ellos, hermano, porque salen de la oficina a hacer de todo. Entonces la frase coloquial es: ¿cuál es el programa para hoy? Y a pecar, andando en pos del pecado. ¿Y cuántos andando en pos del pecado han encontrado la muerte? ¿Sabe usted cuánta gente ha muerto en una discoteca? En un burdel, en un prostíbulo, en una cantina. ¿Cuántos han muerto conduciendo borrachos? Hermano, con todo el respeto, alguien que iba borracho en un vehículo se estrelló y se mató, ahí no hay que preguntar, ¿sería que se perdió? Y menos, hermano, ¿y Dios por qué se lo llevó? No, Dios no se lo llevó, Él se mató. Otros dicen, hermano, el Señor lo necesitaba. Dios no necesita borracho en el cielo. Amén. Un atracador, hermano, muere en un atraco y que Dios lo necesita. Imagine Dios necesitando atracadores en el cielo. No, allá no se necesitan atracadores. Por eso Dios salva aquí para llevar allá hombres y mujeres redimidos, transformados por su poder. Al cielo no se entra de cualquier manera. Al cielo no entra el borracho, ni el adúltero, ni el fornicario, ni el pedófilo, ni el criminal, ni el idólatra, ni el hechicero, salvo que se arrepienta de su pecado de todo corazón. Amén. Al cielo solo entra aquel hombre, aquella mujer que mientras estuvo en esta tierra abrió su corazón a Dios y comenzó a andar en pos de Él. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis. ¿Sabe cuál es el temor de la gente sin Cristo? Ellos también tienen temor. En este contexto, temor es reverencia. Usted ve a la gente diciendo: yo le tengo una fe a este de allí, o al que está caído por allá. Imagina uno que se cayó y no se ha podido levantar, hermano. Mire que cuando el Señor nos quita esa venda, hermano, uno puede reaccionar, reflexionar. Al caído de Buga no se ha podido levantar él y lo va a levantar a usted. Hermano, es absurdo. Y la gente prefiere, cuando está en esa ignorancia espiritual, confiar en una imagen que alguien hizo. Eso no se hizo solo tampoco.
Alguien la fabricó de acuerdo a su imaginación. Entonces la gente dice: yo le tengo mucha fe a ese que está caído. No, nosotros le tenemos fe a uno que murió y resucitó y subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él no está caído en ninguna parte. Al nombre de Cristo. Él no está caído en ninguna parte, hermano y amigo. Está en el cielo sentado al lado de su Padre en el trono de gloria. Y viene, Cristo viene. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene a levantar la iglesia. Cristo viene por aquellos hombres y mujeres redimidos con su sangre preciosa, por los que le amamos, por los que creemos en Él, por los que hemos decidido caminar en pos de Él. Eso que usted está haciendo, hermano, amigo, usted que está recién convertido, es lo mejor que pudo haber hecho en toda su vida. Mire, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Hoy usted y yo estamos andando en pos de nuestro Dios. Algunos con un poco más de tiempo, otros menos, no importa. Usted ya fue redimido con la sangre de Cristo. Usted es un hombre salvo, una mujer salva. El resto de nuestra vida, amado hermano, usted y yo debemos ocuparlo en hacer la voluntad de Dios. Amén. Esa es nuestra tarea. Sé fiel hasta la muerte. Esa es la tarea que el Señor nos dejó a nosotros como su pueblo, a cada uno en particular. Sé fiel hasta la muerte. El Señor no le dice: sea fiel los primeros 10 años, sea fiel los primeros 15 años. No, sé fiel hasta la muerte. ¿Cuándo se va a morir usted? Yo no sé. ¿Cuándo me va a morir yo? Yo tampoco sé. Pero lo que sí sé es que debo permanecer fiel hasta la muerte, y que Él me va a ayudar a serle fiel. Que si usted y yo le buscamos de corazón, que si usted y yo nos refugiamos continuamente en Él, Él nos da la fortaleza, Él nos da la gracia, Él nos da la fe. Porque cristiano no se es de cualquier manera, amado hermano. Por eso les decía que el verbo procurar significa hacer diligencias y esfuerzos para conseguir lo que se desea. ¿Qué desea un buen cristiano? Terminar su carrera en victoria, ¿o no? Claro, hermano. Todo buen cristiano quiere terminar esta carrera, porque la Biblia denomina esto una carrera espiritual. Deseamos terminar nuestra carrera en victoria. Mientras estemos en esta tierra, por supuesto, luchamos por salir adelante con nuestros hijos, nuestra familia. Hay metas y propósitos personales, por supuesto, y es bueno, pero todo lo que usted y yo alcancemos en esta tierra aquí se va a quedar. Hermano, que mi mayor sueño era conseguirme una casa. Pues el día que se muera, ahí deja la casa. Él la disfrutó mientras vivió. Pero yo no tengo la mentalidad, hermano. Yo anhelo tanto conseguirme un carro bien bonito para cuando muera irme en ese carro para el cielo. No, Dios envía ángeles a que nos transporten, a que nos lleven allá al paraíso. Todo eso es de acá, hermano. Lo que usted consiga aquí se queda. Lo que yo consiga aquí se queda. Pero bueno, Dios es bueno y Él nos permite disfrutar también de cosas aquí. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es mantenernos fieles hasta el final. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Por eso el tema es: procura que tu vida gire en torno
a la voluntad de Dios. Porque es que en este corto versículo Él nos está diciendo es eso: procure que su vida gire en torno a mi voluntad. Sígame, sírvame, ámeme, etcétera, etcétera. Escucharéis su voz. Por eso se predica la palabra, amado hermano. Amén. Cuando usted y yo, hermano, oímos la palabra, porque lo que hacemos los predicadores es predicar la palabra de Dios. El predicador no anda por ahí inventando sus discursos, ¿no? ¿Qué hacemos? Cada predicador predicamos la palabra, enseñamos la palabra. Lo mismo que hacían los doctores de la ley en los tiempos del Señor Jesucristo. Y cuando aquel rico del que les hablaba al comienzo le pidió al padre Abraham que enviara a Lázaro a la casa de su padre para que le testificara a sus hermanos, ¿qué fue lo que le dijo Abraham? Allá hay predicadores que escuchen la ley de Moisés, que escuchen a los profetas. Hoy a usted y a mí nos enseñan la palabra, somos instruidos en la palabra. ¿Cuál es el propósito de esto, amado hermano? Cuando yo le enseño la palabra a usted, mi propósito no es que usted se convierta en alguien a quien yo pueda dominar y controlar a mi gusto, no. Mi propósito es que usted sea salvo. Salvo. Esa va a ser la corona de nosotros los predicadores del evangelio. El día que con la ayuda del Señor lleguemos al cielo y nos encontremos allá todos nosotros, amado hermano. Entonces dice el apóstol Pedro: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Esa es mi tarea, amado hermano, como predicador. Y a muchos no les gusta que uno sea tan claro, pero hermano, yo trato de cumplir con mi responsabilidad delante de Dios. Amén. El que oye la palabra, bienaventurado. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿La oyen de quién? De labios de predicadores que Dios ha puesto ahí. Porque yo no me puse como predicador. Dios en su gracia y misericordia me envió a predicar el evangelio. Yo no me puse como predicador. Dios llama. Como Dios lo puede llamar a usted, a cualquiera de ustedes, amado hermano, Dios lo puede llamar a este santo ministerio. Y usted mañana o pasado mañana ser un predicador, una predicadora del evangelio. Dios escoge y llama. ¿Usted cree que el día que yo pisé un templo por primera vez pasó por mi mente todo esto? Jamás. Uno llega a un templo cristiano y el ambiente es tan diferente a todo lo que uno estaba acostumbrado a ver en el mundo y a escuchar. Y ese ambiente espiritual y esos cánticos espirituales y la palabra. Pero uno nunca se imagina, hermano, qué va a pasar de ahí en adelante. Pero Dios sí sabe qué va a pasar y qué quiere hacer con su vida y qué quiere hacer con mi vida. Él lo sabe. Por eso hay un momento en que lo primero que Él hace es llamarnos a este camino. Nos enseña la palabra, nos enseña a amarle, nos enseña a obedecerle y paulatinamente Él nos va revelando su voluntad. Entienda, amado hermano, Dios es un Dios personal. Él nos revela su voluntad. Dios tiene una voluntad para su vida, un propósito para su vida. Hay un propósito general de Dios para con nosotros, es salvarnos a todos. Pero ya a nivel individual, con cada uno, Dios tiene propósitos. Y a su debido momento, Dios los va revelando. Depende también eso de la integridad del cristiano, de que usted procure hacer la voluntad de Dios
de que usted procure agradar a Dios, de que usted procure mantenerse fiel. ¿Y sabe qué necesita o qué demanda todo eso? Procurar hacer la voluntad de Dios, procurar mantenernos fieles a Dios. Todo eso demanda esfuerzo. Esfuerzo. No se es cristiano por inercia, amado hermano. No se es cristiano por venir a sentarse en una silla. Ser cristiano, como dice algún cantante cristiano, es algo más. Esto demanda un esfuerzo. Vaya al Evangelio según San Lucas, ya vamos terminando. Al nombre de Cristo. A Dios sea toda la gloria. San Lucas capítulo 13. Aleluya. Cristo vive para siempre, aleluya. San Lucas capítulo 13. Versos 22 al 24. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, hermano, mire, Pablo le dice a Timoteo y por ende a cualquiera de nosotros: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Usted quiere ser fiel a Dios? Esfuércese. Esfuércese. Sea responsable en la oración. Obedezca la palabra. Luche contra el pecado. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano, él procura sacar al cristiano de los caminos de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, lo que ha querido con su vida, con mi vida, sacarnos de los caminos de Dios. Amén. Pero cuando el creyente tiene una convicción de ser fiel, el diablo no lo puede sacar. Usted y yo no vamos a ser cristianos hasta que el diablo quiera, no, amado hermano, no. Usted es cristiano hasta el final si usted quiere, si se esfuerza. Porque ya le dije, no se es cristiano por inercia, se es religioso por inercia. El religioso no tiene que hacer ningún esfuerzo. ¿Sabe que el religioso dice: yo con esta nací, con esta crecí, con esta me muero? Él no tiene que hacer ningún esfuerzo. Pero nosotros, si queremos agradar a Dios, sí tenemos que esforzarnos. El apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que hace Dios a través de eso? Hacernos conscientes, amado hermano. Usted y yo, hermano, tenemos lucha. Hay una lucha permanente, constante. El diablo, que el Señor lo reprenda, él lo quiere sacar a usted del camino. Él no quiere que usted sea cristiano. Él no quiere que usted vaya al cielo. Él quiere que usted vaya al infierno. El Espíritu Santo quiere que usted y yo perseveremos en la fe, quiere que nos mantengamos fieles a Dios, quiere que vivamos en santidad. Y por eso, a través de su palabra, Dios nos exhorta: ore, cuídese, no le dé lugar al diablo, busque mi poder, busque mi presencia. El creyente temeroso de Dios oye la palabra, la guarda en el corazón y se esfuerza cada día, amado hermano. ¿Vale la pena? Claro que sí, vale la pena.
porque hay una meta a la que nosotros vamos a llegar. Óigase bien, la mayoría de los seres humanos no va a llegar allá. No porque no haya espacio en el cielo para ellos, sino porque no quieren oír la palabra de Dios. Qué bueno. Dice uno de los evangelistas que en cierta ocasión el Señor Jesucristo estaba predicando en un lugar y una mujer admirada de su manera de enseñar le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y el Señor le dijo: no, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué significa, amado hermano, eso? Que usted y yo somos bienaventurados. Hemos escogido la mejor parte, la cual nadie nos va a quitar, mientras usted y yo tengamos en nuestros corazones este propósito, amados hermanos, de agradar a nuestro Dios. Y vale la pena, hermano, porque es que Dios bendice en todas las áreas. Usted se esfuerza por honrar a Dios, por obedecerle, y Él bendice su vida, Él bendice su hogar. La vida con el Señor es una bendición, amado hermano. Se lo podemos decir quienes vivimos unos años en el mundo sin Cristo, quienes sabemos lo que es ser golpeados por el diablo y quienes sabemos lo que es ser restaurados por la misericordia de Dios. Amén. Yo, y con esto termino, yo he reflexionado. Yo me convertí a los 23 años de edad, y uno a los 23 años ya se ha tomado un poco de tragos amargos, y no me estoy refiriendo a licor. Ha pasado por una cantidad de experiencias amargas, dolorosas, traumáticas, y yo he pensado, si yo hubiera conocido al Señor desde que era niño, ¿cuántos tragos amargos me hubiera ahorrado en la vida? Por supuesto, muchos. Pero bueno, lo importante fue que un día Dios me salvó, y Dios lo salvó a usted, amado hermano. Por eso es que nosotros debemos valorar, amar y cuidar esta salvación que el Señor nos ha entregado. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor por este consejo de su bendita palabra. Padre celestial, yo te adoro, mi Dios. Mil gracias te doy por haberme permitido compartir la enseñanza de tu bendita palabra. Gracias por habernos salvado, por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Hoy hay quienes vivimos agradecidos contigo, porque nos salvaste, Señor, porque supimos también lo que fue vivir a merced de lo que Satanás quisiera hacer con nuestras vidas. Y un día experimentamos tu gracia, tu amor y tu misericordia, y por eso hoy podemos decir que es mucho mejor caminar contigo, que es mucho mejor que nuestras vidas giren en pos de tu voluntad. Continúa fortaleciéndonos, Señor, a aquellos que por tu gracia y misericordia ya somos salvos. Continúa dándonos la gracia, la fortaleza que necesitamos para mantenernos fieles a ti, fieles a tu bendita palabra, para vivir en santidad. Y ten misericordia de aquellos que aún no son salvos, pero que tu Santo Espíritu ya está tratando con ellos a través de esta bendita palabra. Salva las almas, Señor. Continúa salvando multitudes de almas en este tiempo, porque creemos que así te lo has propuesto, Dios mío. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por aquellos que con amor y humildad reciben el consejo de tu palabra. Bendíceles a todos, Señor. Bendice a todo tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Mientras usted sigue orando, hermano, hablando con el Señor, yo voy a hacer una invitación a los amigos que han venido, caballeros, damas,
que aún no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, pero que quizá el Señor ya les ha venido inquietando y hoy quieren entregar sus vidas al Señor. Si hay un caballero o una dama que quiera hoy entregar su vida a Cristo, levante su mano, por favor. Aquí hay un joven que se quiere reconciliar con el Señor. Dios le bendiga, qué bueno. Habrá alguien hoy también que quiera entregar su vida a Cristo. El Señor le ama, querido amigo, querido caballero, querida dama, el Señor le ama. Él quiere salvar su alma. Él quiere que usted conozca la verdad, que usted comience a experimentar la misericordia de Dios. Y también